Entrando de lleno en la primera ley biológica de la naturaleza, denominada la ley de hierro del cáncer, les voy a dar tres criterios. El primero de ellos dice lo siguiente: todo programa especial de la naturaleza con sentido biológico, también denominado SBS, hasta ahora conocido y mal interpretado como enfermedad, se inicia por un DHS. Estas son las siglas de síndrome de Dirkhammer, es decir, por un choque biológico, conflictivo, inesperado, dramático, extremadamente intenso y vivido en soledad. Dicho fenómeno se desarrolla simultáneamente a tres niveles: la psique, el cerebro y el órgano. El segundo criterio dice lo siguiente: en el momento del DHS, el contenido del choque biológico determina tanto la localización del programa biológico especial en el cerebro, bajo la forma de un foco de Hammer, como la localización del programa biológico especial en el órgano correspondiente, bajo la forma de un cáncer o de una enfermedad oncoequivalente. El tercer criterio dice lo siguiente: en el momento del DHS comienza un programa especial, el SBS, que se desarrolla de inicio a fin de modo sincrónico en los tres niveles: psique, cerebro y órgano correspondiente. Desde el DHS y la primera fase de conflicto activo, que se denomina CA, hasta la solución del choque biológico, que se denomina conflictólisis o CL, y la siguiente fase denominada postconflictólisis o PCL, incluyendo la crisis epiléptica o epileptoide que se produce en el punto culminante de esta segunda fase, hasta la vuelta a la normalidad o normotonía. Todo el proceso es sincrónico: psique, cerebro y órgano. Vamos a desglosar un poco estos tres criterios de la ley de hierro del cáncer, la primera ley biológica de la naturaleza. Estas denominaciones de programa biológico especial o SBS no es al azar. Les decía anteriormente que estas leyes siempre han existido, son leyes naturales, son leyes biológicas. Por lo tanto, esos DHS o esos bioshock iniciales sufridos por un individuo donde le faltó capacidad de respuesta, por lo que estaba de manera momentánea en inhibición de acción, y eso produce un desarrollo biológico a tres niveles de manera sincrónica, no es al azar. Tenemos por un lado la psique, el alma, por otro lado el cerebro, el funcionamiento del cerebro, los edemas cerebrales y por otro lado el órgano. Cuando hablamos acá del DHS,
Estamos hablando de un origen inicial, de un bioshock inicial. Acá es interesante tener en cuenta el siguiente concepto. Podemos decir que este DHS inicial o DHS nativo se encuentra siempre desde los 0 hasta los 9 años. De los 9 años en adelante me voy a empezar a referir de DHS desencadenante. Y antes de la gestación del individuo, vamos a hablar o se habla en algunos lineamientos del DHS programante. Este formato, esta orientación para ubicarnos en los distintos DHS, esos bioshocks sufridos por el individuo, están basados en el psicólogo Marc Frechet. Cualquiera de nosotros puede investigar sobre Marc Frechet, donde él descubre los ciclos biológicos memorizados. Esos ciclos biológicos memorizados que dan una correlación a lo largo de la vida del individuo en sus distintas vivencias. El segundo criterio dice que el contenido del choque biológico determina la localización del programa biológico en el cerebro bajo la forma de un foco de Hammer. Esto se observa haciendo una tomografía computada al cerebro a un determinado nivel, donde se empiezan a observar anillos concéntricos en el cerebro. Hay un punto donde es afectado ese relé que controla un órgano correspondiente, pero es un punto, como un golpe, como un shock vibratorio que se expande. Cuando hablamos de foco de Hammer, tenemos que pensar en una figura, por lo menos en 3 dimensiones. No es como a veces se interpreta, como si fuera un disco o un disco de un CD, ¿sí? Un compact. No es liso. Tenemos que pensar en una inflamación cerebral que tiene 3 dimensiones. Siguiendo con este segundo criterio que dice que el contenido del shock biológico determina tanto la localización del programa biológico en especial en el cerebro y en el órgano correspondiente. Hemos hablado de que se desarrolla en 3 niveles al mismo tiempo: la psique, el cerebro y el órgano. Podemos pensar que cada parte del cerebro como un punto de relevamiento, como un relé. Ese punto de relevamiento o relé, que dijimos que controla uno o varios órganos del cuerpo, va a desarrollar al mismo tiempo un programa biológico especial en el órgano controlado por ese punto de relevamiento. El tercer criterio dice lo siguiente: en el momento del DHS, ese shock biológico, comienza un programa biológico especial que se desarrolla de inicio a fin, de modo sincrónico a los 3 niveles. Es decir, todo programa biológico especial de la naturaleza con un pleno sentido de evolución se va a desarrollar de la misma manera, tanto en la expresión biológica denominada enfermedad, al mismo tiempo se va a expresar en el cerebro como un foco de Hammer, donde vamos a observar, entrando en la segunda ley biológica, cómo a medida que se va desarrollando
una enfermedad o el programa biológico especial en el cuerpo, al mismo tiempo va sufriendo una transformación de ese foco de Hammer en el cerebro y al mismo tiempo se va a estar produciendo una transformación en la psique del individuo, transformación con un pleno sentido de evolución. Algo que quiero agregar acá es que los programas biológicos especiales son justamente eso, son programas biológicos, tienen un desarrollo biológico. Vamos a observar a lo largo del estudio de estas leyes que un desarrollo biológico es un aumento celular en alguna parte del cuerpo, una necrosis observable en alguna parte del cuerpo, como también la pérdida de función de alguna parte del cuerpo. Eso es un programa biológico especial. Cualquier otra situación que no implica un programa biológico, ¿sí?, es otra cosa. No es un programa biológico especial con un pleno sentido de evolución, acompañado de un proceso biológico, de una inflamación en el cerebro y de una transformación en la psique del individuo.